ya me presentaron, yo soy Daniel Ibarra. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, o sea, ahí prácticamente viví por un buen rato, hice mi licenciatura ahí, me quedé haciendo ahí la maestría y luego empecé el doctorado luego, entonces estoy ahorita casi terminando el doctorado por una cuestión de rectificación de mis títulos. Entonces, quisiera hacer una pregunta así muy en general. ¿Quién considera que sabe mucho sobre el tema LGBT? ¿Puede levantar la mano? ¿Quién considera que sabe más o menos? ¿Okay? ¿Quién considera que sabe poquito o nada? Ok, muy bien. La plática que yo les voy a dar, en la cual les quiero mencionar que me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen alguna duda o si no queda claro algo. Entonces, la dinámica de la plática va a ser, vamos a ver algunos conceptos básicos y después ya les voy a platicar un poco de mi vivencia como persona trans, siendo psicólogo también. Entonces, yo me enfoco, bueno, mi línea de investigación, yo soy docente investigador, mi línea de investigación tiene que ver con calidad de vida en poblaciones vulnerables. Entonces, la razón por la cual me enfoco en poblaciones vulnerables es, o más bien, ¿por qué se llaman poblaciones vulnerables? Es porque han tenido una discriminación histórica y sistemática, o sea, a lo largo de la historia y a lo largo de las culturas se ha visto que se les trata de manera discriminatoria. Que conlleva prejuicios sociales, es decir, si bien las poblaciones vulnerables ya no son tan vulnerables ahorita como antes, siguen habiendo prejuicios sociales y pues la diversidad sexual es uno de esos que conlleva muchos estereotipos. Tienen menores oportunidades de una vida digna porque tienen acceso restringido a derechos. Entonces, a derechos me refiero acceso a la justicia, pero me refiero también a educación, a derecho a la salud, derecho a tener una familia y cuestiones como esas que a veces tomamos por sentado. Entonces, básicamente se llaman poblaciones vulnerables porque están en situación de desventaja en relación al resto de la sociedad. Entonces, las poblaciones vulnerables generalmente son protegidas por estos tipos de consejos o de asociaciones que escuchamos en las noticias o vemos en post en redes sociales, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es de los más importantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es a nivel todo México, y la que a nosotros nos toca, que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Si alguna vez restringen nuestros derechos, tanto en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestro hogar, podemos nosotros ir a educarnos o ir a informarnos en la CDH. Entonces, en la CDH brindan servicios gratuitos de abogados y de psicólogos, por si a alguien le interesa. Entonces, estas son las poblaciones vulnerables que están reconocidas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Entonces, aquí es donde entra la población de diversidad sexual. Entonces, cada vez que nos toque ver algún paciente o... bueno, de aquí, ¿quién se va a ir? ¿A quién le gusta el área clínica? O saber pacientes, ¿a quién le interesa? ¿Pueden levantar la mano? ¿Ok? ¿Alguien le interesa el área educativa? ¿Ok? ¿Social? ¿Laboral? Ok, muy bien. Entonces, realmente en todos los ámbitos, como somos psicólogos, en todos los ámbitos vamos a tratar con personas. Entonces, si nos topamos con personas de algún grupo vulnerable, es muy importante que se hagan esta pregunta y de estar consciente de qué privilegios tengo yo que esta persona no. Es decir, qué derechos y oportunidades doy por hecho que como yo las tengo, creo que todas las demás personas la tienen. Entonces voy a poner un pequeño ejemplo. Durante mi infancia y mi adolescencia y mi adultez temprana, yo estaba en el seguro médico privado de mi papá. Entonces, como a él le daban en su empresa servicio médico para toda la familia, yo nunca tuve que ir a un hospital público o a un IMSS. Yo tomé por sentado que esa era la realidad de todas las personas, que todas las personas tenían un papá, una mamá, un familiar con un servicio médico muy bueno que les ayudaba al respecto. Entonces ya después me di cuenta que esa no es la realidad de la mayoría de las personas en México. Entonces es un privilegio para mí, es decir, toda mi vida viví con servicios médicos privados y es algo que generalmente la mayoría de México no lo tiene. Entonces eso me refiero con privilegios de qué cosas tengo yo o qué oportunidades tuve yo que tal vez otra persona no. Y bueno, entramos aquí a la población de diversidad sexual. Aquí, bueno, se hace como quiera la crítica o el medio juego de que ahora que le vamos a agregar unas nuevas letras y que iba a ser X, Y, Z.
Entonces, lo importante de estas letras realmente no es que nos aprendamos las letras o que cada vez vayan aumentando. El punto de aquí es que más personas están experimentando o más personas están fluyendo en cuanto a lo que significa sexo y género, entonces por eso se agregan más letras. Pero no es que haya cosas nuevas, es que nada más se le está poniendo un nombre nuevo. Entonces, básicamente, la L es para comentar sobre las mujeres lesbianas, la G sobre los hombres gays, la B sobre las personas bisexuales, en la T entran las personas transgénero, transexual y travesti, en la I las personas intersex, en la Q las personas queer. ¿Alguien había escuchado ya el queer? El queer generalmente no hay una definición formal, es decir, hay una definición formal en los libros, pero generalmente el ambiente médico y psicológico es uno que no está tan en contacto con la población a quien trata. Entonces, aunque nos encontremos una definición nosotros de texto o textual conceptual, es importante, si una persona se considera queer, preguntarle para ella o él qué significa ser queer. En general, queer o el concepto en general es un concepto paraguas que incluye todas las demás. Entonces, a mí me ha tocado conocer personas que se autoidentifican como queer en lo que deciden o en lo que identifican, si son lesbianas, si son gays, si son trans, si son bisexuales, etc. Pero también me ha tocado personas que sí dicen ser queer y que su identidad o su orientación sexual es queer, porque nada más implica fluir o implica no tener conceptos para algo. Entonces, pues realmente eso es algo, no sé, muy de tener mucha libertad, de decir, pues yo decido sobre mi sexualidad y sobre mi identidad y sobre mi orientación, básicamente. Y el más, pues es para incluir a todas las nuevas identidades u orientaciones que se están intentando definir ahorita. Quería mencionar esto de la sexualidad es un aspecto central del ser humano, y lo menciono porque cuando hablamos de la población de diversidad sexogenérica, luego nuestra mente se relaciona a algo con sexo o con reproducción. Sin embargo, la sexualidad es un aspecto que tenemos todas las personas, independientemente de si seamos LGBT o no. Entonces, ¿a qué hace referencia la sexualidad? No nada más hace referencia a sexo y a reproducción, también hace referencia a la orientación sexual, es decir, quién me gusta, a los roles de género, es decir, la sociedad que me dice o cómo debo comportarme según mi género, la identidad de género o quién soy yo cuando me veo al espejo y cuando no hay nadie que me diga cómo debo ser ni qué tengo que hacer. Yo también decido con quién tener intimidad o con quién vincularme de manera afectiva, y también cómo expresar o sentir el placer y el erotismo. Y todo esto está protegido por derechos humanos, por los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, aunque todos variemos en esto, todos tenemos los mismos derechos sexuales y reproductivos y tenemos derecho a tener una vida sexual. ¿Okay? Y esto me lleva a unos conceptos sobre componentes de la sexualidad. Entonces vamos a ver principalmente esta diferencia de sexo y género, porque creo que es muy importante al hablar de personas trans. Uno de los conceptos más sencillos que empiezo a explicar es el sexo asignado al nacer. El sexo asignado al nacer es básicamente lo que dice su acta de nacimiento, basado en lo que el médico o la médica vio ya sea en el ultrasonido o al momento de nacer. Entonces es básicamente esta categoría completamente excluyente que es o es niña o es niño. No hay nada en medio. Al parecer la biología es extremadamente muy fija e inflexible. Ya veremos que no. El problema aquí es que vamos bien en cuanto al sexo asignado al nacer, ¿no? Es algo entendible, es algo sencillo de comprender. El problema empieza con que la sociedad espera algo de nosotros dependiendo de si nacemos hombres o mujeres. Entonces, estas expectativas, lo dañino de las expectativas de género es que me limitan a veces mis oportunidades de vida o mis derechos dependiendo si soy hombre o mujer. Por ejemplo, si ustedes hacen una búsqueda directo en Google y le ponen juguetes para niños, les van a salir todos azules y todos de que juguetes para armar, carritos, cosas divertidas. Y si ustedes le ponen juguetes para niñas, les van a salir puras cosas rosas, o sea, una imagen llena de rosa, con muñecas, con castillitos. Entonces, esto es nada más un ejemplo de las limitaciones que nos ponen desde que estamos bebés. Es decir, desde que nuestro papá o mamá se entera de qué género, qué sexo vamos a ser nosotros,
pintan el cuarto de cierto color, compran la ropa de cierto color y luego se vuelve un caos cuando nace del género opuesto y que ya tiene toda la ropa rosa, ¿no? Que nace un niño o al revés. Entonces, cuestiones como esa es importante estar al pendiente porque hay ciertas cosas que se nos va a permitir dependiendo del sexo que tengamos. Es decir, es mucho más probable que a las niñas las metan en danza que a los niños los metan en danza. Y si a un niño le gusta bailar ballet, por ejemplo, es de señalarse. No sé si vieron en las noticias, creo que fue que hace como 1 o 2 meses, que el príncipe William, el de Inglaterra, dijo que su hijo le gustaba mucho bailar ballet. Entonces, en los noticieros de Estados Unidos empezaron a burlar porque a un niño le gustaba bailar ballet, que porque era muy femenino. Entonces, esto está pasando aún ahorita todavía. Esas expectativas se nos siguen exigiendo desde ahorita. Obviamente hay cosas, por ejemplo, que afectan el estado psicológico y es por eso que tenemos que estar pendiente al respecto. Un ejemplo muy claro es esta inhibición emocional que le pedimos a los niños. Es decir, ¿cuál es la frase que le dicen a un niño cuando empieza a llorar? No seas niña. Ajá, no seas niña o que los niños no lloran, ¿sí? Entonces, eso realmente tiene consecuencias en la vida emocional y en la vida psíquica de los hombres porque implica que cualquier cosa emocional hay que callártela porque no eres una mujer. Y luego al revés, cuando una mujer está siendo muy emocional, bueno, eres emocional porque eres mujer o porque es dramática. Entonces, cuestiones como esos estereotipos adjetivos los llevamos con nosotros desde el momento de nacer. Pero investigaciones en ciencias sociales ya han comprobado que nuestro sexo asignado al nacer no conlleva ser incapaz de hacer algo. Es decir, no hay absolutamente nada en la biología que nos inhiba de una misma actividad que podemos realizar ambos géneros. Ahora, esta diferencia entre sexo e identidad, solemos pensar, o más bien, bueno, la cultura nos quiere hacer pensar que nuestra identidad o quiénes somos depende del sexo que tengamos. Entonces, si yo tengo un sexo masculino, mi identidad va a ser masculina con todos los estereotipos que esto conlleva. Siempre estar pensando en deportes, siempre estar pensando en carros, siempre estar pensando en cosas rudas. Y al contrario, si mi sexo es femenino, entonces espera que mi identidad sea femenina, con todos los estereotipos que esto conlleva. El estar pensando en compras, el querer cosas rosas y todos esos estereotipos que vemos en la sociedad. Pero el sexo y la identidad son conceptos diferentes. Entonces aquí es donde empieza a tener algo de sentido la población trans. El sexo asignado al nacer, o sea, lo que viene en su acta de nacimiento, es diferente de manera conceptual que su identidad de género o quiénes son ustedes. Es decir, sus genitales no definen quiénes son ustedes. Y ahorita vamos a ver por qué. Para la mayoría de las personas, que yo imagino que la mayoría de las personas aquí, su sexo asignado al nacer coincide con su identidad de género. Estoy siendo, generalizando, ¿no? Pero para otras personas, el sexo asignado al nacer o lo que viene en el acta de nacimiento no es lo mismo a la identidad de género. Entonces, aquí es donde se hace esta definición de conceptos de persona cisgénero y de persona transgénero. ¿Alguien ya había escuchado el término cisgénero? Sí. ¿No? ¿Quién ya lo había escuchado? ¿Levanta la mano? Okay. ¿De quienes lo habían escuchado, le entendieron? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Entonces, si mi sexo asignado al nacer coincide con mi identidad de género, soy una persona cisgénero. Si mi sexo asignado al nacer, lo que viene en mi acta de nacimiento no coincide con mi identidad de género, soy una persona trans. ¿Sí? Entonces, básicamente esa es la diferencia. Si yo me identifico o no con el sexo que viene en mi acta de nacimiento. ¿Sí? El término persona cisgénero es uno relativamente nuevo que se está utilizando para evitar decir mujeres biológicas y hombres biológicos al contrario de mujeres trans y hombres trans, como si hombres trans y mujeres trans fuéramos, no sé, artificiales o fuéramos no biológicos. Es decir, seguimos siendo seres biológicos, nada más tuvimos una transición. Entonces, el término cisgénero se utiliza en ciencias sociales para describir una persona que se identifica con su sexo asignado al nacer. Entonces, ¿hasta aquí queda claro esto? Bien. Ahora, ¿quiénes son las personas trans? En general, personas cuya identidad de género no coincide por completo con su sexo asignado al nacer, pero también se incluyen aquí algunas personas que sienten que el sexo y el género son
que el sexo y el género son estructuras muy inflexibles, es decir, que es bien difícil que para un hombre vestir algo rosa o para una mujer vestirse masculina, porque luego le tachan de lesbiana, por ejemplo. Entonces, personas trans también se pueden identificar como, pues el sexo y el género es algo muy inflexible para mí, entonces no me identifico con este extremo de hombre masculino, de sombrero con botas y super macho, pero tampoco me identifico con esta mujer sensible, extremadamente enfocada ama de casa. Entonces, estos roles de género que son inflexibles, pues mejor yo me voy por en medio. No existe una sola forma de ser trans, así como no existe una sola forma de ser cisgénero. Es decir, yo estoy hipotetizando que la mayoría de aquí son personas cisgénero, o sea, que se identifican con su sexo asignado al nacer. Pero eso no significa que todos ustedes sean iguales nada más por ser personas cisgénero. Entonces, así como no todas las personas cisgénero son iguales, no todas las personas trans son iguales. Maestro, me comentan los alumnos que sí pueden transmitir en la página que ellos tienen. Ajá. ¿Sí? Sí, claro. Muchas gracias. De nada. Y eso también es muy importante. No se trata de aprender conceptos de memoria. Lo que quiero de aquí que se lleven no es qué significa tal cosa. Lo que yo quiero que se lleven de aquí es que aceptemos que hay otras realidades de identidades y de orientaciones que son igual de válidas, aunque no sean la mía o aunque no las comparta. Eso es lo que espero que se lleven de la plática. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? Sexo, pues ya sabemos que son las características biológicas que generalmente utilizamos para establecer si un niño o una niña es mujer u hombre al momento de nacer, ¿no? El género son las normas sociales que nuestra cultura espera dependiendo de si nacemos hombres o mujeres. Pero aquí en esos aspectos hay unas letritas chiquitas en sexo y género que parecen como esos contratos de Telcel y de Movistar que nunca leemos y que son cosas que la mayoría de las personas no saben. Entonces, en cuanto a sexo, no todas las características son aparentes al momento de nacer. Es decir, hay personas intersex que de manera externa pueden tener ciertos genitales, pero de manera interna otros, o tener cromosomas diferentes, o tener gónadas diferentes. Entonces, no todas las características son aparentes al momento de nacer, y lo importante de esto es que nuestro sexo nos lo asignan al momento de nacer. Otra cosa es que no todos los cuerpos se adaptan a dos categorías completamente excluyentes, y la existencia de las personas intersex es prueba de que la biología no es binaria, no somos hombres completamente masculinos ni mujeres completamente femeninas, es decir, la mayoría estamos como que compartiendo experiencias y roles de ambos lados. Y el género también tiene esas letras chiquitas. El género es cierto en una determinada cultura y también en un periodo de tiempo histórico, porque hubo un momento de tiempo histórico en el que las mujeres no podían estudiar, entonces las mujeres no pudieran haber estado aquí. Eso era una norma social anteriormente. Igual también había una norma social de que las mujeres no podían vestir pantalón, entonces eso también sería una norma social que va cambiando con el tiempo. Entonces es bien importante que tomemos en cuenta que el género cambia dependiendo de la cultura y dependiendo con el tiempo. No es algo fijo, es algo que vamos cambiando como sociedad. Como quiera pensamos que estos términos son como globales, o sea que el sexo es sexo y que no se puede cambiar, y que el género es algo social, pero realmente la biología no es binaria. Como quiera, si en la mayoría de las diapos les puse aquí la referencia, entonces si alguien quiere la referencia más adelante se la puedo pasar. Entonces, tanto el sexo como el género tienen componentes muy específicos que varían entre personas y personas. Entonces vamos a ver primero los componentes de sexo. Los componentes de sexo, empezamos con el sexo cromosómico, es decir, XX generalmente mujer y XY generalmente hombre. Y digo generalmente porque ¿cuántos aquí se han hecho un examen cromosómico para realmente afirmar si son XX o XY? No. Entonces realmente hay aspectos de cromosomas que hay gente que nace con cromosomas de menos o cromosomas de más en cuanto a sexualidad y siguen siendo hombres y siguen siendo mujeres, es decir, no se desaparecen por tener un cromosoma de menos o un cromosoma de más. El segundo componente es el sexo gonadal, es decir, ovarios generalmente en las mujeres y testículos generalmente en los hombres. Y vuelvo a decir generalmente porque puede ser que una persona intersex tenga ambos. El sexo hormonal es el tercer componente y es
niveles de estrógenos generalmente en las mujeres y niveles de andrógenos generalmente en los hombres. Y también digo generalmente porque hay mujeres que tienen niveles altos de testosterona y hay hombres que tienen niveles bajos de testosterona y que a veces necesitan un tratamiento. Sobre todo, por ejemplo, en mujeres después de la menopausia o en hombres que tienen bajos niveles de testosterona que les tienen que inyectar de manera externa. ¿Sí? Sexo morfológico interno son todas las características sexuales internas. Sexo morfológico externo es si al momento de nacer tengo vulva o pene. Y por último, el sexo cerebral, que se refiere a esta diferencia que existe en promedio entre el cerebro masculino y el femenino. Entonces, no es de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, sino que hay en promedio ciertas características diferentes en el cerebro masculino y en el cerebro femenino, pero no estamos seguros todavía de si son producto de la cultura o cuestiones pues neuropsicológicas. En cuanto al género, el género tiene 3 componentes. Los roles de género, que yo me imagino que son los que la mayoría conocemos, que es lo que se espera de nosotros en una cierta cultura. Que los niños jueguen con trenecitos y con carritos y que las niñas jueguen con muñecas o con casitas. En este aspecto es algo llamativo el que a la consulta clínica llevan más a niños con comportamientos femeninos que a niñas con comportamientos masculinos. Entonces, a las niñas pequeñas se les permite un amplio rango de conductas un poco masculinas, pero cualquier niño que le guste el rosa, que le quisiera ponerse una falda, que le guste una muñeca, es como una alerta roja y es luego servicios psicológicos. Entonces, en este aspecto, al menos son más restrictivos en los niños. La expresión de género. La expresión de género es aspectos de mi persona que yo dejo que las demás personas vean. Entonces puede ser la forma de hablar, la forma de caminar, la forma en que visto, mi corte de pelo. Todo eso generalmente indica algo de información de mi género a la población. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo cabello corto, generalmente se me asigna como masculino. Si alguien trae una falda y trae cabello largo, generalmente se le asigna femenino. Entonces, esa es expresión de género. Todo lo que las demás personas pueden ver acerca de mi persona. Y por último, identidad de género. Identidad de género es la convicción personal de quién soy yo. Y esa nada más la defino yo. Eso es bien importante. Aquí se le agrega también en cuanto a diversidad del sexo asignado al nacer y también la orientación sexual. Entonces, la orientación sexual básicamente es quién me gusta, con quién quiero establecer una relación amorosa, emocional o sexual. Entonces, todo esto implica la diversidad sexogenérica. Entonces, dentro de toda esta diversidad sexogenérica, todo el caos que hay con las personas trans y que vamos a acabar con la sociedad y con las familias mexicanas, realmente es nada más por esto, porque mi sexo morfológico externo no está conforme con sexo asignado al nacer, identidad de género. Es decir, nada más en ese aspecto diferimos las personas trans, porque pues realmente, ¿quién nos hace un examen cromosómico? ¿Quién nos hace un examen gonadal o hormonal para decidir si somos realmente mujeres u hombres? Entonces, dentro de toda esta diversidad, lo más importante es la autoafirmación y la autodefinición. Es decir, yo no puedo decirle a alguien que es lesbiana, yo no puedo decirle a alguien que es gay. Por más señales que yo vea o por más conductas que yo vea, la persona se tiene que definir por sí misma, porque es un proceso personal y es un proceso individual y generalmente es un proceso peligroso, porque literalmente no sabemos cómo vayan a reaccionar las personas. Entonces yo sé, por ejemplo, que cada vez que digo que soy una persona trans, me arriesgo a una multitud de cosas. Yo no sé si las personas van a reaccionar como si nada o si me van a matar ahí, porque hay personas que cometen crímenes de odio nada más por descubrir que una persona es trans. En esto considero también muy importante mencionar el desarrollo de la identidad de la orientación. ¿A qué edades se da? ¿A qué edades creen ustedes que se da la identidad de género y la orientación sexual? 5 años, mencionaron por ahí. 8 años. ¿Quién más? ¿Quién dice más? Bueno, a ver, empezando con alguien mencionó 5 años. ¿Creen que es antes de los 5 o después de los 5? Puede ser antes de los ¿Después de los 5? Después. ¿Quién dice que es después de los 5? Levante la mano. ¿Qué Después. Okay. La identidad de género generalmente se concretiza para los 2 años y medio, o sea, para los 30 meses.
Y se ha encontrado que a partir de los 2 años y medio, no sabemos si antes, porque por desarrollo, más bien por cuestiones neurológicas, no está desarrollado todavía el pensamiento y el lenguaje del niño o de la niña. Entonces, al menos a partir de esta edad es cuando ya empiezan a decir no soy niño o no soy niña, aunque se nos haga súper loco, es a esta edad, a los 30 meses. Y la orientación sexual a los 3 años y medio, 1 año después. Entonces, en este aspecto de orientación sexual allá pasa algo muy gracioso. Cuando, por ejemplo, tenemos un sobrinito y lo vemos agarrado de la mano con una niña, empezamos a decir de que, ay, son novios, qué bonito, ¿quién es tu novia? Pero cuando un niño se agarra de la mano con otro niño es de que, ay, no, va a ser gay, es que, no, esto ya está bien peligroso. Entonces, son cuestiones de... El que desarrolle un niño su identidad de género a los 2 años y medio y su orientación sexual a los 3 años y medio no implica que a esta edad va a tener relaciones sexuales. Entonces, ese es un conflicto cuando tratamos con papás y mamás de familia. El pensar que por ser LGBT todo se relaciona con sexo y con reproducción, cuando realmente no, se involucra realmente pues el desarrollo de nosotros. Menciono esto de lo de la edad porque todavía ocurren ahorita terapias de conversión, bueno, mal llamadas terapias, porque realmente son esfuerzos para modificar la orientación sexual e identidad de género, pero pues bueno, comúnmente se llaman terapias de conversión. Entonces, cualquier intento para modificar la identidad de género, la orientación sexual o la expresión de género va en contra de derechos humanos. Quiero mencionar esto de que los derechos humanos los vemos como que muy abstractos o cuestiones como muy filosóficas, utópicas, es algo que nunca llegaremos, pero realmente México tiene ratificado que los tratados internacionales de derechos humanos tengan el mismo nivel que la Constitución mexicana desde el 2011. Entonces esto implica, por ejemplo, que si hay algo discriminatorio en mi reglamento escolar o en mi ley estatal o en mi ley nacional, eso va por abajo de los tratados internacionales. Entonces es bien importante porque, por ejemplo, si yo trabajo en un lugar en donde mi jefe o mi jefa me pide que realice terapia de conversión, es bien importante que no sigan esas instrucciones y se vayan mejor por los tratados internacionales. Aunque en el reglamento diga que ustedes van a hacer lo que les diga su jefe, aunque en el reglamento diga que van a tener que llevar a cabo la terapia de conversión, si ustedes lo hacen, va en contra de derechos humanos, y si les toca a alguien informado, les puede poner una queja y quitarle su cédula, porque a nivel de derechos humanos se considera como un trato inhumano. Entonces las terapias de conversión realmente no funcionan o no tienen efecto, o más bien no tienen propósito, porque para empezar la homosexualidad y la transexualidad no son enfermedades. No existe evidencia científica de que funcionen las terapias de conversión, y sí se ha comprobado que tienen efectos físicos y psicológicos negativos, sobre todo altos índices de depresión, altos índices de ansiedad y de intentos de suicidio de personas que fueron a terapias de conversión. Entonces, esto ya lo ha firmado la Asociación Americana de Psiquiatría, la Organización Mundial de la Salud y también la ONU. Entonces, esto es independientemente de mis creencias, independientemente de mis prejuicios, por ejemplo, va por encima mi ética profesional y va por encima los derechos humanos. Entonces, si yo tengo problemas con tratar a una persona LGBT, lo que hago es dirigirla con alguien más, porque sería en contra de derechos humanos si yo lo trato o intento hacer la terapia de conversión. ¿Quedó claro este? Porque es súper importante. Okay. Ahora, el proceso de transición, que se relaciona con las terapias de conversión, porque generalmente cuando iniciamos el proceso de transición es cuando nos llevan a las terapias de conversión. Entonces, el proceso de transición básicamente es los pasos que toma una persona trans para social o físicamente sentirse bien con su identidad de género. No todas las personas trans inician un proceso de transición, ya sea porque no quieren, porque no están listas, o tal vez su vida corre peligro. Entonces, no todas las personas realizan la transición. Y también eso es importante, no se trata de verse bien o de verse cisgénero, porque vemos en las noticias o muchas notas de personas trans, pero que son súper guapas o súper guapos, como si fuera el ideal a ir. Pero así como las personas cisgénero, no todas son Brad Pitt ni Angelina Jolie, pues igual no todas las personas trans van a ser extremadamente guapas y extremadamente guapos. Entonces el punto aquí no es yo verme bien, el punto es yo sentirme a gusto conmigo, independientemente de si a los demás les parezco guapo o bonita o no.
y también es un proceso gradual y eso es muy importante con altibajos emocionales por lo que implican las hormonas. Por ejemplo, las primeras dosis que a mí me dieron de testosterona realmente fue un caos emocional porque implicaba cambiar mucho la forma de pensar. Entonces hay altibajos emocionales, sobre todo al inicio del proceso de la transición en personas que llevan hormonas. Puede haber aquí una transición social o puede haber también una transición física. Entonces la transición social generalmente se da previa a la física y que es salir del closet como persona trans, o sea, informarle a las personas trans, informarle que eres persona trans, pedirle a tus amigos o familia que si utilizan otros pronombres para sentirte un poco más cómodo, o pedir que utilicen otro nombre. Entonces, esto también, lo de respetar pronombres y respetar el nombre elegido de la persona, en la ONU viene que se tiene que respetar aunque la persona no haya cambiado su documentación. Entonces, el que no haya cambiado su documentación no es una excusa para llamarle con el nombre anterior o con los pronombres anteriores. Y la transición física implica mi expresión de género, cambiarlo a como yo me quiero identificar. La terapia de reemplazo hormonal, o sea, recibir hormonas del género. Y las cirugías de reasignación, que generalmente, bueno, son las personas que conozco que se las han hecho son pocas porque la verdad es que están muy caras. Una cirugía de reasignación cuesta, no sé, como entre 60,000 y 120,000 pesos. Generalmente se tiene que pagar, pues la persona trans la tiene que pagar. Ahora, ¿qué es la transfobia? Que también se mezcla con el proceso de transición porque generalmente no es algo que pasa desapercibido hasta que ya haces la transición. La transfobia es miedo, odio, falta de aceptación o incomodidad frente a las personas trans o que parezcan ser trans. Entonces eso es bien importante, que parezcan ser trans, porque puede haber, por ejemplo, una mujer muy masculina que se vea socialmente masculina o un hombre que se vea muy femenino y que socialmente creemos que es trans, pero también sufre la misma transfobia porque se cree que es trans. Entonces aplica tanto para personas trans como para personas que parece que son trans. Y de esta puede ser intencional, puede ser no intencional o accidental, y también puede ser sistemática. La intencional implica, obviamente, pues la mayoría de las cosas que vemos en redes sociales: insultos, lenguaje despectivo, agresiones y violencia. El no intencional creo que son cosas que pasan desapercibidas y que implica utilizar los pronombres incorrectos. A mí me tocó que me utilizaran los pronombres incorrectos, yo ya viéndome así, porque no estaba cambiado mi nombre en mi lugar de trabajo. Entonces, cuestiones como estas pues realmente no tenemos ninguna dificultad con decirle a mis amigos, por ejemplo, apodos, pero al parecer sí hay un súper problema con el nombre de las personas trans. Entonces, por ejemplo, había gente en mi lugar de trabajo, no sé, había una maestra que le decían de cariño la Chapis, y había una maestra que le decían de cariño de que Conchis, pero cuando yo dije que me dijeran Daniel fue que no podemos porque ese no es tu nombre. Entonces, cuestiones como esas es de, pues, porque a otras personas sí les pueden decir un apodo y a mí no, ¿verdad? El suponer una identidad, es decir, el suponer que la persona con la que estás hablando es una persona cisgénero, y expectativas sobre el físico de una persona, el mencionar de que, pues, no te ves tan masculino o no te ves tan femenino, entonces, ¿realmente eres trans o no? ¿O estás en medio? Entonces, realmente son comentarios un poco innecesarios. Y la sistemático social. Obviamente discriminación, es decir, inhibición de derechos humanos, desigualdad de oportunidades, y esto pasa sobre todo porque cuando vamos a pedir trabajo nos piden que todos nuestros documentos estén ya cambiados, y la verdad es que es un proceso que dura mucho. Yo de hecho hace como 2 semanas cumplí 1 año de haber iniciado la rectificación de mis títulos en la UANL y todavía no me los dan. Entonces realmente cuestiones como esas es, pues yo en mi nuevo trabajo tuve que llevar Cardex y cartas extra porque todavía no me habían entregado mi título. Entonces por eso mismo a mí me podrían pagar como si fuera un licenciado porque mis títulos no están cambiados, o incluso como un pasante porque mis títulos no están cambiados. Entonces realmente, obviamente eso es discriminación, pero el punto es que la mayoría de las personas trans no lo saben. Y personas trans en los medios. Esto aplica tanto para personas trans como para personas LGBT, porque se tiene cierto estereotipo hacia cómo se ve la población LGBT en los medios de comunicación o en las películas. Es decir, en las películas románticas, cuando sale un personaje gay, ¿cuál es su función ahí?
En las películas románticas casi siempre sale un personaje gay. Es el amigo, el amigo. El mejor amigo de la protagonista, ¿no? Y con quien se va de compras y con quien se arregla, y que al parecer es un gay que no tiene trabajo, que siempre está ahí para la amiga, que no tiene vida propia, su vida no importa. Entonces, ¿cómo personificamos a las personas LGBT en los medios afecta a las personas LGBT en la vida real? El pensar que todos los hombres gays son amigos y que les gusta ir de compras. El pensar que todas las personas trans, por ejemplo, queremos hormonarnos o queremos hacernos cirugía o queremos cambiar tal cosa. Entonces, esa es un tipo de transfobia que impacta a las personas que apenas empiezan la transición. Si tienen cualquier duda me la pueden decir, ¿ok? Aquí acabamos más o menos de los conceptos formales. ¿Tiene alguien alguna duda sobre algún concepto hasta ahorita? ¿No? ¿Todo va claro? Ok. Entonces aquí ya les quería comentar algo personal. Les voy a contar mi experiencia como persona trans, con la transfobia, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo y en el ámbito de salud, porque por suertudo me tocaron los tres. Entonces, en el ámbito laboral, yo trabajaba en la Facultad de Psicología. Yo ahí en la Facultad de Psicología hice mi licenciatura, hice la maestría, hice el doctorado, me contrataron luego saliendo de doctorado, y estuve ahí siendo docente y administrativo durante 3 años. Entonces no hubo ningún problema, recibí reconocimientos estando ahí, pasé auditorías, o sea, realmente mi desempeño era bueno, ¿no? Cuando yo le comuniqué al director de la facultad que era una persona trans, él en ese momento básicamente me dijo, pues no hay problema, o sea, tu nombre se puede cambiar fácil porque, y me acuerdo mucho la frase que dijo es, tú eres un número para la facultad, entonces pues nada más se cambia el número. Y yo dije, ok, está bien. Entonces pues yo salí súper positivo de ahí. Yo como quiera ya estaba preparado, la verdad, para algo negativo, porque en cuanto a probabilidades, las personas trans tienen una vida difícil. Y lo mío iba muy bien, entonces yo nada más estaba pensando que probablemente iba a llegar algo fuerte, porque no era posible que la vida de una persona trans sea siempre positiva, y esa es la realidad. Entonces, para el momento en que yo le informé al director que yo era una persona trans, le pedí que rectificara mis datos, porque yo ya le llevé mi nueva acta de nacimiento y mi nuevo CURP, y le dije, pues ya estoy cambiando mis otros documentos, pero pues es un proceso que lleva mucho tiempo, porque yo tengo que, más bien, el trámite que tuve que hacer fue cambiar mi acta de nacimiento, cambiar mi CURP, y luego ir a sacar una nueva INE, ir a sacar una nueva, ¿cómo se llama? Licencia de manejo también, y luego ir a sacar un nuevo comprobante de primaria y comprobante de secundaria y luego comprobante de prepa, todo eso para poder hacer la rectificación de títulos. Y eso es sin mencionar todo el show que tuve que hacer para darme de alta en el IMSS y para cambiar mis datos en los bancos. Entonces realmente es un proceso muy lento y que pues es de estar yendo a muchas asociaciones o muchos centros y hacer changuitos para que no haya nadie transfóbico ahí. Entonces, al menos aquí, una cosa que me preocupaba a mí mucho cuando hice la transición era que mis alumnos se enfocaran en la transición en vez de lo que yo estaba enseñando. Entonces, que fuera algo impactante para ellos. Pero el primer semestre que yo di clases, siendo Daniel, me dieron el reconocimiento del maestro mejor evaluado en mi área, que es la de investigación. Entonces, pues yo andaba por los cielos, estaba súper feliz. Lo único triste de ahí fue que me dieron el reconocimiento en un evento público del Día del Maestro que hizo la Facultad de Psicología y me llamaron al frente con mi nombre anterior. Entonces fue algo, la verdad, muy triste, pero pues yo estaba muy emocionado porque pues gané el primer lugar. Entonces, pues yo como quiera pasé y dije, soy Daniel, y luego ya agarré mi diploma, ¿no? Entonces, después de eso, yo pensé que pues todo iba a estar tranquilamente. Y 2 meses después de que me dieran ese reconocimiento, me dice el director que no hay clases para mí, o sea que me va a quitar los 5 grupos de investigación que tenía, porque tenía yo muchas tareas allá en la facultad. Entonces, porque yo era trabajador administrativo y era docente y era también estudiante de doctorado, pero la mayoría de los maestros tenían esas 3 tareas. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿por qué nada más a mí, que soy trans, tengo demasiadas tareas ahora? Si esas mismas tareas yo las tuve cuando esa misma persona me contrató a mí. Entonces yo la verdad no quise hacer problemas,
porque todo mi ámbito familiar, o más bien las creencias en mi ámbito familiar hacia el trabajo era: si tú trabajas bien y si tú te quedas callado y si tú le echas ganas, las cosas te van a llegar a ti. Entonces yo dije, bueno, que me la voy a llevar calmado. Me fui a informar a la Comisión de Derechos Humanos y me preguntaron que si quería poner una queja. Yo dije que no, que quería seguir conciliando con la dirección. Entonces eso pasó. Entonces me dijeron que me iban a quitar mis grupos y con eso me quitaron mi seguro médico. Y también me quitaron mis grupos de tutorías. Entonces eso me fueron quitando como que a lo largo de varios meses. La promesa que me dijo el director en ese entonces fue: como tienes muchas cosas, te quito las horas clase, pero si ya haces tu tesis de doctorado, ya te regreso las cosas. Entonces pues yo en 4 meses terminé la tesis de doctorado y le dije que aquí está, y me dijo que ya no tenía perfil para ser docente. Entonces ahí realmente pues el punto era, pues yo ya había sido docente durante 3 años, como que qué cosa cambió para que ahorita ya no cumpliera el perfil. Entonces, después de que me dijo eso de lo del perfil y que ya no había escapatoria de que eran violaciones de derechos humanos porque no se explicaba de otra manera, quise seguir conciliando por esta creencia familiar de que llévatela tranquilo y no haga problemas. Entonces quise seguir conciliando, pero me evitaron tanto recursos humanos como dirección durante 2 meses. Entonces pues ya me decidí a involucrar a la Comisión de Derechos Humanos para conciliar, porque realmente lo que ellos hacen al principio es investigar, hacer una conciliación entre las partes y llegar a un acuerdo. El problema aquí fue que en el momento en que al director le llegó la carta de que íbamos a conciliar algo, me despidió por completo. Entonces eso fue en marzo del 2018, y de hecho vine aquí en mayo del 2018 a dar una conferencia que estaba recién despedido de ahí. No hablé nada al respecto porque pues todavía tenía mucho miedo. Ahorita ya no, ya me vale, ya estoy empoderado. Pero realmente acá lo que pasó fue, a la fecha lamentablemente la justicia en México es muy lenta. La justicia en México sí funciona, pero es muy lenta. Entonces desde el 2018 está el caso ahí. Curiosamente hicieron algo revictimizante en el caso. Mis abogados mencionaron que yo era una persona trans y que por eso tenían que tener cuidado extra por pertenecer a una población vulnerable. Entonces, lo que la UNI hizo cuando los demandamos por despido injustificado fue decir que Daniel no existía como empleado de la UNI. Entonces, que realmente no hubo un despido porque Daniel no existía. O sea, quien había firmado el contrato era una persona anterior y que yo no era esa persona. Pero realmente hay detalles de... La neta es que tomaban lista con la huella digital y pues mi huella digital sigue siendo la misma. Entonces, aparte tenía cartas de un juez y del registro civil que decía que yo era que mi nombre anterior era este y mi nombre nuevo nombre era este. Entonces realmente fue algo revictimizante. Obviamente se desechó lo que ellos dijeron y ahorita van, creo que dando pruebas, pero la verdad es que es algo súper exhausto, es algo revictimizante y es algo muy lento. Pero cuando salga la sentencia y que nosotros estamos completamente seguros de que salga, les voy a mandar una invitación a una super fiesta y que yo creo que voy a hacer de tanto que hemos estado esperando, la verdad. Entonces, bueno, eso es nada más en el aspecto laboral. En el ámbito educativo se mezcla un poco con el ámbito laboral, porque lo que acá me dijeron en la FAPSI fue: te despedimos porque Daniel no tiene título y los docentes necesitan un título para dar clases aquí. Como si al ser trans de que se me fuera todo el conocimiento de psicología, ¿no? Entonces, yo sí tenía los títulos, lo único es que pues estaban a otro nombre y apenas estaba rectificándolos cuando me despidieron. El problema de aquí es que cuando yo me fui a informar a la uni que qué podía hacer para rectificar mis títulos y poder ejercer, me dijeron que no se podía. Entonces yo después investigué por mí mismo y encontré que sí, había una sola persona trans que había cambiado su título en la UANL. Entonces fui con ese antecedente y me dijeron: bueno, sí se puede, pero tienes que pagarlos todos al mismo tiempo. O sea, iba a tener que pagar el título de licenciatura, el de maestría y el de doctorado de jalón, o sea, unos 30,000 pesos ahí para que me... Entonces yo les explicaba: oigan, ¿cómo voy a poder cambiar los títulos si tu facultad me despidió? No tengo dinero para pagar los títulos. Y la facultad me despidió por no tener los títulos. Entonces ven como que este círculo en donde era imposible salir de buena manera. Entonces, al menos en este ámbito educativo, al principio fue mucha renuencia,
Cuando fui acompañado con una persona de la CDH que llevaba su gafet de la CDH, me atendieron súper bien, como no tienen idea, me recibieron, me dijeron que era mi derecho la rectificación de títulos y me dieron beca para rectificar los títulos. Pero el punto es, ¿por qué tuve que ir acompañado de alguien más? ¿Por qué no me pelaron a mí? Entonces, aspectos como esos es, yo sé que soy una persona privilegiada porque tuve acceso a la CDH y porque tuve acceso a la información. Por una persona trans que no sabe, pues nada más lo despiden y se va a otro trabajo, ¿sí? Y por último, en el ámbito de la salud, pues como me despidieron de acá, fui a buscar un nuevo trabajo, me lo dieron y me dieron de alta en el IMSS. Ahora, la Secretaría de Salud tiene publicada desde el 2017 un protocolo especial de atención para población LGBT, es decir, guías médicas que tiene que seguir todo el sector salud, ya sea público o privado en todo México. ¿Alguien ya conocía de este protocolo? ¿No? Entonces, desde el 2017, y está en PDF, está en acceso libre, ustedes lo pueden buscar. Entonces, ahí dice que yo, por ser derechohabiente, tengo derecho al tratamiento hormonal de parte del IMSS, porque las hormonas realmente cuestan muy económicas dentro del IMSS y muy caras afuera. Entonces, como yo no tenía realmente los recursos para ir con un endocrinólogo privado, un médico privado, pues yo dije, soy derechohabiente, voy a ir a ejercer mi derecho de ahí. Me recomendaron que imprimiera los protocolos porque me dijeron que no me iban a pelar. Entonces yo iba súper positivo con mi protocolo, iba ya como que con mi speech listo. Yo lo único que necesitaba era la receta médica de la endocrinóloga para ir por mis hormonas una vez cada mes. Entonces al IMSS yo creo que le costaría 30 pesos las hormonas, y eso fue porque lo chequé, de verdad, cuesta 33 pesos las hormonas. Por fuera cuestan 370 pesos la misma hormona. Entonces obviamente si no tienen recursos, las personas trans no pueden hacer la transición. Entonces bueno, pues fui yo todo positivo. Fui todo positivo porque mi médico familiar me atendió muy bien y me dio el pase y todo. Ya cuando fui con la endocrinóloga, pues entré y los primeros 2 minutos de la cita fueron muy bien, me empezó a pedir mis datos y todo, y luego ya en eso me dice, bueno, ahora sí dame tu carta de diagnóstico. Entonces, yo de qué, ¿de diagnóstico de qué? No, pues de diagnóstico que tienes un trastorno sexual. Entonces, pues la endocrinóloga seguía pensando que la transexualidad cabía dentro de los trastornos de la identidad sexual, como eran los manuales anteriores, que, le repito, ya no se utilizan. Entonces yo le dije, pues yo soy psicólogo, yo estoy al pendiente de eso, y yo sé que ya no necesito una carta. E incluso en el manual de Secretaría de Salud, en el protocolo, viene que lo que importa es la autodefinición de la persona. Entonces, pues bueno, yo le dije, es que ya no necesito una carta con mi definición, además de que yo ya llevaba el tratamiento durante 2 años, no voy a empezar desde cero. Entonces me dice, no, entonces no podemos darte tratamiento aquí. A las personas trans no les damos tratamiento. Entonces yo le dije, no puede ser cierto porque yo conozco gente que está recibiendo su tratamiento ahí. Y me dijo, no, es que esas son personas como que se salen de la norma, es que eso está mal. O sea, estos casos se están descontrolando, yo creo que no deberían darles hormonas. Entonces yo le dije de que con toda la calma que podía, que llevaba ahí el protocolo, que se lo llevaba para que lo leyera, porque pues por ser profesional de la salud tenía que leerlo. Entonces ella me dijo que ella no tenía por qué leer nada. Entonces yo le dije, bueno, pues ¿qué hago? ¿Tengo que poner una queja para que me atiendas? Y me dijo, sí, ponme una queja. Ok, bueno, entonces ya fui con su superior, le expliqué más o menos lo que pasó. Me dijo varias cosas raras, o sea, me preguntó cosas muy personales acerca de que si ya estaba operado, qué operaciones tenía, qué genitales, cosas innecesarias que realmente por derechos humanos no se preguntan, pero al final me dijo una cosa muy graciosa. Me dijo, yo le estaba diciendo que estaba completamente convencido de que yo quería las hormonas, que si quería le firmaba una carta ahí diciendo que era responsabilidad mía lo que me pasara, y después me dijo así de la nada, ¿sabes cómo murió Michael Jackson? Yo le dije, pues yo creo que de sobredosis o algo de, pues como que tomó muchos analgésicos o algo así. Entonces me dijo, sí, y el culpable fue el médico. Entonces, ¿qué tal si yo te doy las hormonas y tú te mueres y luego vienen tus papás a culparme a mí? Entonces como que esa historia guajira se la hizo en su cabeza el médico, y yo fui muy claro con él y le dije, la única razón por la que me mataría es si no tengo acceso a las hormonas, porque de eso depende mi vida.
Y eso creo que lo cambió un poquito a la perspectiva y fue de que, bueno, ok, pero pasé de que la endocrinóloga que me atendió me dijera que no trata personas trans a este profesional a darme las hormonas sin supervisión médica. Entonces salí de ahí con 2 cajitas de hormonas, pero sin supervisión médica, sin decirme cada cuánto me las tenía que tomar, quién me tenía que inyectar, ni nada. Entonces creo que se fueron a estos 2 extremos de o no te damos servicio, o bueno, sí, nada más para que te calles ten estas 2 cajitas. Entonces, ahorita también tengo una queja en contra de la con la CNDH en contra del IMSS por discriminación, es decir, sobre todo porque, bueno, yo salí de ahí bien triste, bueno, medio triste y medio feliz porque pues tuve mis hormonas, pero triste porque después me enteré que esa endocrinóloga había negado servicio a otras personas trans. Entonces ahí fue cuando yo decidí poner la queja de derechos humanos. Entonces ahorita está abierta una queja de derechos humanos en contra de FAPSI, una demanda laboral en contra de la UNI y una queja de derechos humanos en contra del IMSS. Entonces la neta está bien estresante el llevar como que la programación de cada una, porque la verdad es que los procesos son bien lentos desde el 2018 que están los procesos. Pero el punto es que si seguimos haciendo nosotros los procesos, seguimos haciendo quejas y seguimos poniendo denuncias, es cuando se va a acelerar el proceso realmente. Pues a mí me tocó pues ser el primero. De hecho, mi abogada nos comentó que no hay antecedente de ninguna persona trans en México que tenga una demanda ganada por discriminación laboral. Entonces, al parecer, bueno, yo espero que seamos los primeros, o más bien estoy casi seguro que vamos a ser los primeros. Quería ver el tiempo, como cuánto falta, cuánto tenemos. 5 que